Ministerio Internacional La Biblia Explicada presenta al doctor Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El doctor Antonio Orona es el autor de los libros Ruth, un estudio exegético verso por verso, y Judas, la revelación de Jesucristo antes del levantamiento de la iglesia. Ambos disponibles en inglés y español, y a la venta en línea visitando Trafford.com. Si desea escribir o apoyar al ministerio del Dr. Orona, diríjase al P.O. Box 24947, Richmond, Virginia 23224, o hable al 540-842-3912. Usted encontrará muchas más herramientas del Dr. Orona para su crecimiento bíblico visitando la página ministeriolabibliaexplicada.org. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Alabanza en nombre del Señor. Quiero hablar del tema componentes de una promesa. Bien claro el tema, componentes de una promesa. ¿Qué es lo que actualmente compone una promesa? Nosotros tenemos que aprender el lenguaje del cielo. Si usted no aprende el lenguaje del cielo por la palabra, usted no va a poder entender cuando el Señor ministra. Porque usted va a entender las cosas en la manera natural. Y como Dios es espíritu, pues le habla en un lenguaje espiritual. Y es ahí donde muchas veces se dislocan conceptos y palabras que Dios habla. Cuando nosotros escuchamos esa palabra, promesas, en hebreo es abtahat, promesa. Pues a veces nosotros pues la confundimos con el concepto de promesas que nosotros entendemos. Y para nosotros el concepto de promesas es que me prometieron algo y me lo van a dar. Pero no le explican los componentes de una promesa. Las cosas que tienen que cumplirse primero dentro de esa promesa para que la promesa nazca y usted la pueda ver y vivirla y gozarse en la promesa. Para entender esto, claro, todo esto está bien específico en la Escritura. El asunto es saber excavar y saber coger la pala y el pico y sacar cómo es que Dios habla. ¿Cuál es el lenguaje del cielo? Jesús siempre decía eso. Ustedes no entienden mi lenguaje, le decía al pueblo. Claro, Jesús estaba hablando en arameo, que fue el lenguaje que Jesús habló. Y ellos también entendían el lenguaje. Entonces, ¿dónde estaba el kernel, la semilla, que cuando Jesús les decía, ustedes no entienden mi lenguaje? No era que ellos no entendían lo que Jesús estaba diciendo. Ellos entendían lo que Jesús estaba diciendo. Ellos no sabían comprender lo que Jesús estaba diciendo. Porque nosotros a veces pues cogemos palabras y las escuchamos y creemos que es así. Y por eso es que muchas veces hay mucha confusión en cuanto, pues les repito, hay que conocer el lenguaje del cielo, cómo es que Dios habla, de la manera que Él tiene significados dentro de sus mensajes. En el capítulo 22 del libro de Génesis, es un capítulo que realmente enseña estos principios. Dios le había hecho a Abraham una promesa, todos lo sabemos. Le había dicho que iba a tener un hijo
que ese hijo va a ser de su propia semilla, que iba a nacer, y de acuerdo a Abraham, porque Abraham se estaba quejando con Jehová, que decía que el mayordomo de él, que era un sirio de Damasco, Damasceno, iba a heredar todo lo que era de Abraham. Y es ahí donde se pone un poco triste y comienza a hablar con el Señor. Y es ahí donde el Señor le habla y le hace la promesa diciéndole, Él no va a heredar tus cosas. Primero, una persona que no es de Israel no puede heredar una posición tan importante como las futuras generaciones de mi pueblo, que iban a ser del pueblo de Dios, en las manos de un sirio. Claro, como que Abraham a veces como que perdió la noción de quién realmente era él. Porque a veces nosotros preguntamos la misma pregunta que hizo Moisés. Moisés le preguntó a Jehová en una ocasión, pero ¿quién soy yo para que yo vaya a Egipto y le diga al faraón lo que tiene que hacer? Moisés también cayó en esa mentalidad. Entonces Jehová le dijo, pero es que el que va a ir no eres tú simplemente eres mi mensajero. Cuando te pregunten a ti allá, ¿quién te envió? Pues tú le vas a decir, yo soy el que me envió. Porque tú no solamente vas a dar el mensaje. Bueno, aquí como yo conozco los componentes de una promesa, o que Dios le haya prometido a usted algo, y usted piensa que una promesa es que Dios le va a poner en sus manos bien bonito las cosas. ¿Ve? Las promesas tienen esos componentes y eso es lo que usted tiene que aprender. En el capítulo 22 de Génesis notamos varias cosas. Los versos 1 y 2 de Génesis 22 hablan de la primera etapa, de esos componentes. ¿Cuáles son esos componentes? La revelación. La revelación es el primer componente dentro de una promesa. Y nótese todas las cosas que vienen internas en esa revelación. Este es el momento donde él tiene que ir a sacrificar a su hijo Isaac. Pero nótese, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Lo primero que tú debes saber es que antes de que tu promesa nazca, Dios te tiene que probar. Abraham fue probado por 10 veces en su vida terrenal y esta es la prueba número 10 y la última que él tuvo. Pero nótese que Dios tiene que probarte, Dios tiene que verificar, si se puede usar esa palabra, ¿quién eres tú? Y le dice estas palabras a Abraham, mira, después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Nótese que usted tiene que tener una buena audición espiritual. Si usted no tiene una buena audición espiritual, el momento que su promesa va a nacer, usted puede causar una tragedia. Porque si Abraham no hubiera tenido buenos oídos espirituales, él hasta hubiera cometido un asesinato y matar literalmente a su hijo. Así que lo primero que sucede, para que usted conozca cómo y cuáles son los componentes de una promesa, primeramente viene una prueba. Número 2, tiene que tener buena audición espiritual, tiene que escuchar la voz de Dios claramente, no la gente. La voz de Dios tiene que escucharla. Y cuando usted la escucha bien, tiene que responder con una firmeza. Él dijo, heme aquí. Heme aquí. Es una frase de decir, estoy a tu disposición. ¿Ve? Ahora sigue diciendo la palabra del Señor. Y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único. Nótese,
Dios es bien específico. Le toma a tu único hijo. Nótese que Dios como que no estaba reconociendo a Ismael. Ismael era mayor, claro, que Isaac. ¿Ok? Tu único hijo. Y luego, bien definitivo, porque Jehová es bien definitivo, le dijo Isaac. Nótese que Dios no es como mucha gente piensa. Que Dios es bien desorganizado. Dios no es así. A nosotros nos han enseñado una teología del Señor completamente distorsionada. Hay hermanos que creen cualquier cosa y piensan que las cosas van a ser así. No, si usted mira bien cómo Dios enseña, bien claro, antes de cumplir una promesa que hizo. Claro, las promesas de Dios se cumplen, pero estos ingredientes, estos componentes, usted hay que conocerlos. Dios te va a hablar en el momento cercano de la promesa que van a hacer. Dios te va a hablar. Tienes que tener buena audición espiritual. Señor es bien definitivo. Llama las cosas por nombre. Tu hijo Isaac. Y luego le añade otras cosas más. Le dice la palabra, mire esto, a quien amas. Dios penetra dentro de tus emociones. Por tanto, en el momento de que la promesa está a punto de cumplirse, tus emociones van a ser conmovidas. ¿Ok? Tus emociones van a sentir un impacto de que Dios está a punto de hacer algo. Claro, ya tú sabes para este momento, porque toma tu único hijo Isaac para una misión que tenía. Pues ya usted sabe que esos factores tienen que estar como componente antes de cumplirse la promesa. Si usted no entiende eso, va a tener problemas y va a estar todo el tiempo confundido, buscando que la gente le diga y cosas por el estilo. Sigue diciendo la palabra del Señor, mire esto. A quien ama y vete a la tierra de Moria. Es importante que usted entienda que ya cuando la promesa va a cumplirse, llegan momentos de dolor. Eso es lo que Moria representa. Es una palabra compuesta, mor, que significa dolor. Riad viene de muerte, el monte de la muerte, porque algo se va a morir y algo va a nacer. ¿Ok? Entonces un momento doloroso, un momento de prueba, un momento de tener audición espiritual, un momento donde Dios es bien específico. Esa es la primera parte, el primer componente. Ahora, nótese lo interesante, sigue diciendo, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes. Ahora mire esto, que yo te diré. Las promesas no nacen donde usted cree que van a nacer, ni en el mes que usted cree que van a nacer, ni en el año que usted cree que van a nacer, ni en el lugar que usted cree que van a nacer. Dios es bien específico. En el lugar que yo te diré, que yo te diré. En otras palabras, eso me pone a mí en otra plataforma. Que yo tengo que agudizar mi audición espiritual para cuando Dios me dé a mí el mapa de lo que yo tengo que hacer en el lugar específico, yo tengo que haber pasado el examen. Varias cosas. Esa primera etapa se llama la etapa de la revelación. Es lo primero que sucede. Son 7 etapas dentro de los componentes de una promesa. ¿Se da cuenta como que eso lo saca usted de lugar? Como que usted nunca pensaba que las cosas de Dios son así. Tal vez nunca se las enseñaron, tal vez nunca usted las aprendió. Y usted está esperando promesa, pero no sabe cómo recibirla. Porque si a mí me envían una carta y el cartero la entrega en la dirección errónea, pues así pasa con las promesas. Yo tengo que conocer estos principios. Por eso hay que aprender el lenguaje del cielo. Y aquí está bien claro. Conocer que Dios habla, conocer que Dios es específico, conocer claramente que necesito audición espiritual, conocer también que Dios va a trabajar con mis emociones. Todos esos factores están dentro de la primera etapa de cómo conocer una promesa que Dios me haya hecho a mí. Ahora, nótese algo interesante en el verso 3
dice algo. El verso 3 es la segunda etapa de una promesa. Y Abraham se levantó muy de mañana y enabaldó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Lo segundo, hermano, es la preparación. Yo tengo que prepararme para recibir esa promesa. Y dentro de eso hay más factores. ¿Okay? Abraham tenía que hacer algo, prepararse, porque hay mucha gente que piensa que Dios le va a poner las cosas en las manos, porque piensa que son los nenes lindos, las nenas lindas de Dios, y no funciona así. La parte que tenía que Abraham hacer ahora, que es la segunda parte, que es la preparación. ¿Cómo yo me preparo para recibir la promesa que Dios me prometió y que ya yo pasé la primera etapa, la de la revelación, y ahora viene la segunda etapa, la de la preparación? ¿Cómo yo hago eso? Dice la palabra, mire, esto es lo que Dios le pidió. Abraham se levantó muy de mañana. Levantarse significa búsqueda espiritual. Usted tiene que estar orado, durmiendo en la cama, roncando, así no funciona el Señor. Tiene que estar orado. Abraham se levantó. Y él se levantó a buscar el rostro del Señor. ¿Ok? Ya él tenía la primera parte. Ya sabía que Dios estaba tratando con él. Pero él nunca sabía lo que Dios le iba a pedir. Y cuando le pidió a Isaac, su único hijo, pues claro, sus emociones se estremecieron. Dice la palabra en el verso 3, mire esto. Y Abraham se levantó muy de mañana y enabaldó su asno. No, es interesante. Él lo hizo él mismo. Tantos criados que tenía Abraham, le podía decir a alguno, mira, arréglame ahí el asno que voy a salir. Él lo hizo él mismo. Dios demanda que tú personalmente hagas las cosas que te van a tocar a ti. Usted no puede enviar a nadie y cosas por el estilo. Dios demanda. Él se levantó y él preparó el asno él mismo. Nótese que el asno es un animal que simboliza inmundicia. Usted tiene que tener todas estas cosas en la mente. Ahora dice la palabra, mire esto, y tomó consigo 2 siervos. Se llevó 2 siervos porque la palabra nos enseña que tenga que haber 2 como testigos para un acto de Jehová. 2 como testigos. Por eso era que Jesús siempre, cuando enviaba a los discípulos, los enviaba de 2 en 2. Porque es el número de testificar, el número de testigos. Por eso fue que también cuando Jesús fue a resucitar, habían 2 querubines en la tumba. Dios no aceptaba 1, tenía que ser 2. Porque es el número que representa la autoridad y que hay evidencia y hay testigos de que las cosas se hicieron. Entonces Abraham pues conocía todos esos detalles. Por supuesto, Abraham era el amigo de Dios. Ahora, él escoge 2 personas para ir al lugar. Y esas personas tienen que ser personas bien escogidas. Se dice que era Eliezer, dice el Talmud babilónico, y el otro que era Ismael. Eliezer, el mayordomo, y Ismael, su primer hijo de la hija de Agar. Nótese algo interesante. Él nunca le menciona nada a Sara. Factores que usted tiene que usar la sabiduría. Hay personas que lamentablemente todo lo dicen. Dios le ministra en la iglesia y lo primero que hacen es ir a correr a contarle lo que Dios le ministró, quién sabe, a su esposa o a su esposo o a sus amigos que están en la carne, que no son gente espirituales, gente que no oran, gente no consagrada. Usted no puede echarle las pelas a los cerdos, hermano. Y lo segundo que hace Abraham, no le dice nada a Sara. La inteligencia de Abraham es, si le digo a Sara, primero hay cosas que son entre usted y el Señor. Y si él le decía a Sara, Sara se iba a oponer. ¿Cómo él iba a decir, mira Sara, voy a salir porque voy a matar
a Isaac en holocausto. ¿Usted cree que Sara lo iba a dejar ir? Sara le iba a formar tremenda pelea a Abraham. En las cosas del Señor hay que usar la sabiduría del Espíritu. Ese es el error de muchas personas, como le acabo de comentar, que todo lo que dice el Señor va rápido a contárselo a otras personas, y la persona que está en la carne, no, eso no fue el Señor, ese fue el pastor, ese fue el misionero, ese fue el evangelista, porque esa gente no está preparada espiritualmente hablando para conocer el lenguaje de Jehová. Tiene que aprender a callarse, tiene que aprender a guardar las cosas para usted. Si yo le ministro a otras personas, ya es cosa diferente. Pero si yo le ministro a usted, deje esa mala maña de estar corriendo donde la gente a contarle lo que Dios le dijo. Porque esas cosas atrasan por muchos años lo que Dios quiere hacer. Usted puede atrasar su promesa muchos años más tarde debido a que usted todo lo habla. Por tanto, él no le dijo nada a Sara. Se quedó callado. Muy de mañana, estamos en la segunda parte, el segundo componente, la preparación en el verso 3. Dice la palabra, mire esto, verso 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enabaldó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac, su hijo, y cortó la leña para el holocausto. Eso es interesante. Nótese que Abraham no sabe dónde va a ser el holocausto. Solamente le había dicho en el lugar que yo te mostraré y te diré. Pero Abraham viene y corta la leña abajo, sin saber la montaña que era. ¿Por qué? Otro detalle. Dios pide cosas consagradas. Y usted piensa, porque posiblemente usted vivía en el campo y cargaba leña y venía y llevaba cualquier leña a su casa para prender el fuego. Pero Dios demandaba cierto tipo de leña específica. ¿Ok? Lo mismo pasó con la madera de la cruz de Cristo. Se usaron 3 tipos de árboles diferentes para hacer la cruz del Señor. 3 tipos de árboles. Y la gente piensa, como tiene esa mentalidad un poco dañada, pues que se hace cualquier cosa. Abraham sabía el tipo de leña para los holocaustos. No era cualquier leña que había por allí, un árbol seco, y vamos a tirar solo al fuego. Eso no es así. Las cosas de Dios son bien delicadas. Esto es lo que les trato de explicar, a ver si me entienden. Conocer el lenguaje del cielo, la forma operativa del Señor. De otra manera yo seguiré confundido, escuchando gente que está más confundida que quién sabe quién. Él cortó la leña, ¿ok? Y nótese, sigue diciendo la palabra en el verso 3, cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Él salió por fe. Él no sabe todavía a qué montaña Dios le va a llevar. Eso es un factor importante. Para yo recibir mi promesa, tengo que caminar en fe. Llevando ya los preparativos, ¿ok? Que es parte de mi preparación para que la promesa se cumpla. Y yo sé que estos son factores que muchas veces, pues, la gente no entiende. Y como hay tanta confusión en las iglesias y tanta gente vagando para arriba y para abajo sin enseñanza bíblica, pues ellos se han formado en la mente un Dios raro y extraño. Así un Dios como si fuera un tipo de Santa Claus. Y Dios no opera así. Por eso fue que nos envió la palabra. La palabra es el guía, el mapa exacto de Él para yo seguir y poder recibir y obtener las cosas que Él me ha hablado. Yo no voy a recibir cosas conforme a la mentalidad mía. Tengo que recibirla conforme a cómo Él opera. Así que el segundo punto, el segundo componente, después, hermanos amados, de la revelación es la preparación. Y todos esos principios que le acabo de hablar pertenecen a esa etapa. Yo tengo que ser bien específico, bien claro,
en lo que Dios me pide a mí para yo recibir las cosas. Y es por eso, hermanos amados, que muchas personas han atrasado de una manera u otra lo que Dios le ha querido dar por no saber realmente, conocer cómo opera el Señor escrituralmente hablando. Punto número 3, dice la palabra del Señor en el versículo 4, mire eso, versículo 4 y 5. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. De esas frases se puede predicar una campaña de 40 días. De ese verso nada más. Primero que usted debe entender es, se está hablando aquí de distancia. El monte Moriah era uno de los montes de una gran cadena de montes a una distancia enorme. Pero nótese, cuando Abraham cumple con el requisito 1 y el requisito número 2, algo pasó con la visión de Abraham. Dios le abrió la visión espiritual a Abraham. Por eso es que la palabra dice en el verso número 4, mire esto, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Cuando dice que vio el lugar de lejos, nótese, de tantas montañas, Dios le mostró la montaña bajo la presencia de su Shekinah o su doxa o su gloria. Cuando Abraham miró a distancia, no era que estaba viendo físicamente, sino espiritualmente él pudo ver dónde estaba la gloria de Jehová, sobre qué montaña. Así trabaja el Señor. Y él sabía que no podía equivocarse porque sus ojos espirituales se habían abierto, porque así trabaja el Señor, y él pudo ver a distancia dónde era el lugar de sacrificio. Que por la misericordia de Dios, estos pies pisaron ese lugar hace años atrás. Porque Moriah es donde está, hermanos amados, la cúspide en Israel, que usted ve la fotografía. Ese fue el lugar donde se iba a sacrificar Isaac. Dios escogió el lugar. ¿No? ¿Se da cuenta que Dios escoge lugares? Dios no es un Dios desorganizado. Todo está bien medido. Cuando Salomón hizo el templo que Dios le mandó, Dios le dio las medidas y todas las medidas tenían que cuadrar a 120. Todos los números, cuando usted los suma y los añade, dan 120. ¿Por qué? Porque el 120 es el número del Espíritu. Es el número de transición. Es el número que cambia. Por eso la palabra en Hechos, que cuando el Espíritu Santo descendió y empezaron a hablar otras lenguas, dice que había como 120 reunidos. Es la transición espiritual de una etapa a otra. Toda esta cosa también puesta por el Señor. Él miró y vio a lo lejos el monte. Lo pudo saber cuál era, porque la gloria de Jehová estaba puesta sobre él y Dios le había abierto los ojos espirituales a él para poder ver la gloria de Jehová a distancia en el monte que Jehová escogió desde antes de la fundación del mundo. Visión espiritual. Aquí estamos lidiando con cosas que pertenecen al mundo espiritual. Sigue diciendo la palabra, mire esto. Vio el lugar de lejos. Para el Espíritu no hay distancia. ¿Ok? El Espíritu te muestra cosas a ti a distancia, pero tú la estás viendo en el Espíritu. Le pasó al profeta Ezequiel, dice que Jehová lo trajo en el Espíritu, amén, desde Babilonia a Jerusalén. Montarse en la limusina del Espíritu, hermano, no es fácil, pero se puede. Todo depende de la consagración que usted tenga con el Señor. Si usted no tiene el nivel de consagración que Dios demanda, usted nunca va a llegar ahí. ¿Ok? Usted sabe todas estas cosas porque yo le he explicado, hermano, las 3 oficinas sacerdotales
cómo estaba dividido el tabernáculo, que está dividido en 3 porciones. Significa 3 niveles de consagración diferentes. Y por ejemplo, los sacerdotes del atrio no podían entrar al lugar santo, y los del lugar santo no podían entrar al lugar santísimo, porque el nivel de santidad es diferente y las vestimentas son diferentes. Ahora Abraham ve el lugar. Verso 5 sigue diciendo: entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno. Quiero aprovechar para mandar un saludo a todos los hermanos en Sudamérica y Centroamérica. Le bendecimos en el amor del Señor. Búsquese una iglesia de santidad y de poder. Bendiciones para ustedes. Mire este punto que está aquí. Es importantísimo. En el verso 5 dice la palabra: entonces dijo Abraham a su siervo, esperar aquí con el asno. El asno significa inmundicia. Nada inmundo puede subir a ver dónde está la presencia de Dios. Hay gente que tiene que quedarse con el asno en la iglesia. Y Abraham sabía eso. Que si usted está en una etapa de recibir bendición de Dios, usted no puede estar con gente que andan en inmundicia, porque eso va a apagar la presencia de Dios. Le dijo: ustedes dos se me quedan con el asno. Dios es bien claro. Dios se les revela a personas consagradas y con quien tiene propósitos divinos Él. Los del asno tuvieron que quedarse allá, en la falda de la montaña, allá abajo. No podían subir, porque si querían subir, Dios no se iba a manifestar. Ahora, nótese algo interesante. Ese punto, dice la palabra, mire esto, usted tiene que hablar en fe. Le expliqué al principio que tiene que aprender el lenguaje del cielo. Ahora, ¿cómo yo hablo? Yo tengo que hablar positivo en el Señor. Aquí está Abraham, que sabe ya de que Jehová mandó a sacrificar su único hijo, Isaac, y sacrificarle, quiere decir matarlo, quemarlo. Pero mire lo que habla él. Mire la forma que habla Abraham, no Abraham, Abraham, porque Dios le puso la het, respiro, espíritu. Lo que pasó con Sara, de Sara, la het, que es la letra H en el hebreo, es la que impulsa espíritu. Abraham ahora dice: hay que subir. Pero mire la palabra en el versículo 5. Y yo y el muchacho iremos hasta allí. Yo y el muchacho iremos hasta allí. Porque era para ellos dos. Pero nótese lo que sigue. Es importante que usted entienda cómo el Espíritu Santo verbaliza las cosas. Él verbaliza, y cuando él verbaliza las cosas, ¿ok?, está mostrando cosas del cielo. Mire cómo habla Abraham. Dice la palabra, mire esto: y adoraremos y volveremos a vosotros. Dos cosas. Primero, hay que adorar a Dios. Mi hijo y yo vamos a adorar. La adoración es lo que trae la presencia, no el cántico musical. Usted ve iglesia, hermano, que toca mucha música, mucha gente danzando y brincando en la carne, nada del espíritu. Y ellos piensan que es la presencia del Señor. Y luego añade: y volveremos. Nótese que Abraham profetiza de que aunque Dios mate a Isaac, usando a Abraham, Él lo va a resucitar de nuevo. Y Abraham va a regresar de nuevo a su tienda donde su esposa con Isaac vivo. Aunque iba a matarlo, su fe decía: poderoso es Jehová, porque Dios no me dio a mí este hijo, ya siendo viejo, para quitármelo sin ninguna razón. Dice la Biblia: Dios probó a Abraham. Dios te va a pedir cosas a ti que te duelen. No te creas que te vas a escapar. Va a llegar el momento que si tú tienes promesas de Dios, Dios te va a pedir cosas a ti que te van a doler. Te van a hacer llorar. Te van a hacer dudar.
Porque así trabaja el Espíritu. Vamos a ir. Punto 1, hay que adorar a Dios. Y cuando llegue la presencia, yo sé. ¿Cómo usted que se sentía Isaac? ¿Usted cree que iba a ser fácil para Isaac ver a su propio padre con un saquer o un cuchillo hasta eso cambiaba Jehová? En hebreo hay 3 palabras para cuchillo, 3 para cuchillo. Pero la palabra para holocausto era saquer. Saquer es un cuchillo que Dios usaba solamente para sacrificar animales. Dios no metía la mano en la gaveta y sacaba el primer cuchillo para que mataran el animal. ¿Usted se da cuenta, hermano? ¿Qué específico es el Señor? Que le enseñó a la gente tantas cosas extrañas y raras. Él llevaba un saquer. Un saquer es el cuchillo que Dios aceptaba como instrumento para sacrificar. Ahora, nótese algo. Una de las cosas que usted debe entender es que Dios nunca aceptó el sacrificio humano. Los cananeos sacrificaban personas, ¿ok? Los filisteos también, los heteos también, los pereceos también sacrificaban personas. Pero el sacrificio humano era algo que Dios condenaba. Aquí tenemos entonces un hombre que lleva una mentalidad que va a sacrificar a un ser humano, su hijo. Eso lo sabía Abraham. Eso estaba en la mente de Abraham. Dios no va a permitir. Esto va en contra de toda la mentalidad de Jehová. Es igual que el concepto de la sangre. Dios condena el que toma sangre. Usted no puede estar tomando sangre o haciendo comidas con sangre. Eso es una abominación a Dios. A veces por falta de visión, mi pueblo perece. Entonces dice la palabra, mire esto, versículo 5. Iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Una fe. Yo voy a ir, voy a adorar, voy a sacrificar a Isaac, pero una cosa yo sé, que Dios no va a permitir, y aunque lo sacrifique, le quite la vida, poderoso es Él para resucitarlo y traerlo. Claro, esta es una figura de todo lo que Jesucristo iba a pasar. Porque Isaac es una figura de Cristo. ¿Ok? Y Abraham es la figura del Padre. Esto es una historia, un mensaje larguísimo de predicar. Ahora, nótese, esa es la parte que habla de la separación. Tienes que separarte con Dios. Ninguna persona con asno puede subir. Nadie inmundo puede subir. Nadie carnal puede subir. Dios no lo deja subir. Y es ahí que tenemos que entender estos principios. Ahora, nótese lo siguiente. La parte número 4. Está en el verso 6 al 10. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. Nótese, Isaac, como Cristo, tuvo que llevar la cruz él mismo. ¿Ok? Por la vía dolorosa. Isaac tenía que llevar la leña sobre él. Porque es una imagen de Cristo llevando la cruz. Donde iba a ser sacrificado y se iba a levantar de entre los muertos. Cientos de años en el futuro. Ahora, nótese, dice la palabra, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Nótese, ahí va Abraham. Isaac lleva la leña especial para sacrificio. Y Isaac era un muchacho inteligente. Cuando él vio esa leña, que era leña de sacrificio, porque si la persona no sabe nada, pues ni cuenta se da. Pero esa leña ya estaba escogida para sacrificio y cuando Isaac la vio, él sabía que iba a haber un sacrificio. Pero él no se imaginaba que iba a ser él. Por eso fue la pregunta más tarde que le iba a hacer a su padre. Y ahí va. Y lleva el fuego y lleva el saquir, el cuchillo. Yo me imagino, hermano, que en ese caminar de la parte de la montaña,
a la cumbre del Moriah, la mente de Abraham daba muchas vueltas, pero a la misma vez su fe se aumentaba. Él miraría a los ojos de Isaac y vería un signo de interrogación en el muchacho, porque el muchacho todavía no había recibido la revelación total y absoluta de que él iba a hacer el sacrificio. Ahora, nótese algo interesante, seguimos. Verso número 6. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron ambos juntos, nótese juntos, solitos los dos, subiendo la montaña. Me imagino que en silencio, sin esperar llegar allá arriba. Quién sabe, Abraham iba diciendo, haz el camino más largo, Señor. Porque ¿cómo es posible que tú me pidas, ya un anciano yo, tú me regalas un hijo que va a ser el que va a heredar toda mi riqueza? No simplemente estamos hablando aquí de riquezas literales, sino espirituales. Vacas y cosas, eso es inmaterial. Lo espiritual iba a ser heredero. ¿Ok? Y lo fue. Y todavía sigue siéndolo. Pero ¿qué sucede? En ese caminar dice la palabra que iban juntos. Ahora, notas el verso 7. Dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Él ahí se da cuenta y reconoció que algo no estaba bien. Se dio cuenta, ¿dónde está el cordero del holocausto? Pero nótese, esto bueno tenía Abraham, que Abraham siempre hablaba con firmeza santa. Él siempre confiaba en el Señor. Y es aquí donde muchos hermanos que están en las iglesias flaquean todo el tiempo y sus promesas son atrasadas, porque no hablan positivamente con autoridad. Cuando Isaac hizo esa pregunta, Padre mío, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Nótese lo que dice la palabra y está en letras rojas. Está en letras rojas porque es una profecía mesiánica. Ok, hablando del futuro Mesías, que es Jesús. Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero. Esa fue una profecía que se cumplió también en Cristo Jesús cuando Juan el Bautista en el río Jordán, aquel jueves, dijo estas palabras, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Okay? Pero aquí dice, Dios va a proveer de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Esa profecía, pues claro, nótese que dice, Dios va a proveer. Como la fe debe ser firme. Dios no comete locuras. Esas palabras se asentaron en el corazón de Isaac. Dios va a proveer. Y posiblemente por un momento dado, su tristeza se fue. Su mente quedó un poco clara, por lo menos por este momento. Ahora nótese, sigue la palabra diciendo en el verso número 9, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, es importante, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, hay mucha gente que está en el lugar erróneo. Cuando una persona se va de la iglesia que Dios le llamó a un lugar que Dios no le llamó, sus raíces espirituales se secan. Porque Dios es bien locativo. Y cuando yo abandono el lugar donde Dios me sembró para irme a meter en una iglesia, porque ya están mis amigos, mis amigas de la aldea que yo vivía, usted va a quedar completamente sin raíces espirituales. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, dice la palabra, edificó allí Abraham un altar. Es en el lugar que Dios te dijo que tienes que edificarte. Es ahí que Dios te edifica. Dios te edifica en el lugar que Él te ha dicho. No en el lugar que tú quieras coger. No en el lugar que te gusta a ti. No en el lugar que te dijeron que te fuera. En el lugar que Dios te ha dicho, ahí es que Dios te va a edificar. Ahí es que Dios te va a levantar como una planta que va creciendo poco a poco hasta que echas ramas, flores,
fruto. Y si hay un ministerio en el medio, va a florecer. Pero si tú arrancas esa planta y la plantas por allá donde te dijeron, se va a secar. Y Dios no es responsable de tu desobediencia. Estos son principios, hermanos, que hay que entenderlo. Ahora, mire la palabra, sigue diciendo, 9. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó Abraham un altar y compuso la leña y ató Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Usted se imagina cómo se sentía Isaac? Que su papá le amarre las manos, ponga la leña y ahí lo ponga encima. Algo psicológico, hasta se iba a traumatizar. Pero nótese que había algo en el corazón de Isaac. Porque cuando el Espíritu Santo habla, te da una seguridad intangible. Seguridad. Él pensó, Dios proveerá. Yo estoy aquí, atado sobre la leña, pero Dios proveerá. Y cuando usted cree en Dios, Dios hace cosas grandes y poderosas que usted jamás se imagina. El problema con mucha gente que cuando Dios le habla no creen. Y cuando llegan a la casa, lo primero que dicen al esposo o a la esposa, yo no creo. Una persona, hermano, es una persona que anda con muletas. Nunca va a llegar a ningún lugar. Porque si no creen en el Señor, imagínense, ¿en quién va a creer? Es la palabra que hasta los demonios creen y tiemblan. Es ahí donde está la experiencia del hombre y la mujer que Dios levanta a aquellos que realmente no creen en nada. Eso es lo que le espera más tarde, es una tumba fría, debajo del zacate, tarde o temprano. Ahora, mire esto, dice la palabra, versículo número 10. Y extendió Abraham, mire esto, su mano. Y tomó el cuchillo para desgollar a su hijo. Esa es la dedicación. Voy a dedicarle al Señor lo que me pidió. Es doloroso lo que me está pidiendo. Le dije hace un rato, Dios no te va a pedir cosas a ti que te causan alegría. Antes de la mujer dar a luz, llora y grita. Todavía yo no he visto una mujer dando a luz riéndose. Porque es una palabra de Jehová. Con dolores parirás. Y las promesas son así. Antes de nacer, producen dolor. Dios te lleva al Moriat. Dios probándote. A ver si tú eres lo que tú crees que tú eres. Porque Dios no conoce todas maneras. Y Dios nunca te va a pedir algo que a ti no te preocupa. Te va a pedir lo que más te duele a ti. Lo que causa que tus emociones se estremezcan. Lo que tú más amas. Y para muchos esta es malas noticias. Porque dentro de su corazón dice, Señor, no me dé la promesa. Y más si en tu casa hay semillas ministeriales. Si tú eres una familia donde no hay semillas espirituales, ministeriales, donde Dios no ha llamado a nadie para un ministerio, es un poco más liviano. Pero cuando hay semillas ministeriales y hay en tu casa alguien que Dios va a levantar, tú vas a ver muchas lágrimas. Tarde o temprano tú te vas a sentar debajo de un árbol a llorar. Y vas a vivir en carne lo que es un siervo de Dios. Si Jesús, que era el Rey de Reyes y es el Rey de Reyes, mire cómo lo maltrataron. Por eso fue que él dijo, si a mí, siendo árbol verde, me hicieron esto, más ustedes ramas secas. Entonces, por eso, cuando hay semillas espirituales ministeriales en tu casa, ama más a la iglesia. Ama más a tus líderes. Porque un día tú lo vas a vivir. Y lo vas a experimentar. Cuando veas que tu hija o tu hijo llega maltratado, acusado, abusado, son la misma cajetera que tomó José el patriarca. Que los primeros que se fueron en contra de José fueron sus propios hermanos.
y hasta trataron de matarlo. Pero como tenía semilla ministerial, Dios lo protegió, porque aún el pozo donde lo echaron para ahogarse no tenía ni agua. Así que en estas cosas hay que tener mucho cuidado. Y cuando llegaron allá arriba al monte, dice la palabra del Señor, mire esto, los versos número 11 al 14, esa es la proclamación. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. ¿Se da cuenta la importancia de la audición espiritual? ¿Se da cuenta que si Abraham no hubiera tenido audición espiritual, el desastre que hubiera pasado? Hubiera matado a Isaac. Pero como el hombre estaba tan conectado con Dios y era tan obediente al Señor, tenía una audición tremenda. 2 veces que es el acto de repetición y emergencia. Abraham, Abraham. Y ya Abraham, usted lo ve así, pero ya Abraham había levantado el cuchillo, el saquir, lo había levantado y estaba mirando bien dónde le iba a clavar el cuchillo a su hijo. Hasta ahí nos lleva Dios. Nos llevas bien cerquita a lo que más tú quieres. Nos lleva a esos momentos donde queremos hasta morirnos. Hasta ahí te lleva. Para que tú heredes la promesa. O tú pensabas y decías, yo me prometí algo y te sientes en un sillón esperando con las manos abiertas. Eso no es así, hermano. Eso es cuando no conoces el lenguaje de Dios. Y sigues comentarios de la gente y no de la palabra de Jehová. Ahora, note algo interesante. Sigue diciendo la palabra del Señor. Verso 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco. Eso es importante. Dios quiere conocer quién tú eres. Porque la iglesia, todo el mundo dice, yo soy cristiano, yo le sirvo al Señor, pero mira lo que haces en el trabajo. Si se fuera a tu trabajo y se le preguntara a tus compañeros de trabajo, ¿usted cree que esta persona es cristiana? Va a decir, ¿cómo va a ser cristiano, pastor? De la forma que la habla. Ningún cristiano habla así. De la forma que él actúa. Yo ahora conozco. Dios quiere que tú te conozcas bien. Yo conozco ahora, dice la palabra del Señor, mire esto. Versículo número 12. Ni le hagas daño porque yo ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Se lo volvió y se lo repitió. Dios no quiere gente que le rehusan a él lo que él pide. Dios quiere gente que ese heme aquí es bien peligroso. Porque ese heme aquí incluye que yo tengo que darle al Señor lo que me causa dolor, lo que yo no quiero darle, tengo que dárselo. Para saber que tú sepas que no es como tú crees que tú eres, que tú dices que amas a Dios. Eso dijo Pedro. Señor, aunque todos te dejaren, yo voy contigo hasta la muerte. Pedro, antes que el gallo cante, me negará 3 veces. No hables tan rápido. Cuando tú no te estás conociendo tú mismo, tú crees que vas conmigo hasta la muerte, pero tú me vas a negar a mí. No te negaré. Pero cuando le encontraron empezó a hablar malas palabras. Tú también andabas con él porque hablas como él. Hasta que llegó el momento de yo no conozco al hombre, yo no conozco al Señor. Hasta ahí nos lleva el diablo. Y aquí en la iglesia nos rompemos un plato. Bien santito, y soy cristiano y con mucha Biblia. Pero, ¿eres de verdad cristiano? Cuando Dios te pida lo que más te duele, ¿le vas a dar lo que te está pidiendo? ¿O te inventas una excusa más de las que tienen en el libro de tus excusas? Ahora mire esto, amado. Estamos ahora, hermanos, en la proclamación. Verso 12, no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró,
Y aquí a sus espaldas, mire eso, aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Interesante. Entonces, que las espinas son símbolo de pecado. Es una figura de Jesús. Jesús tenía una corona de espinas, de zarza, y se la pusieron. Y Dios puso ahí el cordero. Ahí se cumplió Dios proveerá. Y cuando él miró para el lado y escuchó la voz de Dios, no le haga daño al muchacho, Dios había traído, yo hice un estudio de esto por una clase que tenía que dar en Nueva York una vez. Y Dios le puso el carnero detrás a Abraham. No se lo puso al frente donde él lo viera. Porque Dios siempre le gusta esconder las cosas hasta el último momento. La prueba que te hace llega hasta lo último. Y cuando Abraham miró hacia atrás con el cuchillo en la mano, el carnero Dios lo había amarrado por los cuernos con las espinas. Como Cristo fue en la cruz con una corona de espinas. Ahora, nótese lo siguiente. Dice la palabra del Señor, versículo número 13. Y tomó Abraham el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Ahí llegó la confirmación. Dios me confirmó. En ese momento dado, me imagino que el corazón de Abraham estaba tan lleno de alegría. Porque mire, él mismo profetizó. Dios, es importante que usted entienda esto. Por eso Jesús enseñó un secreto, que en las palabras hay poder. Si usted es esa persona que siempre está, no puedo, no sé, así será toda la vida. Usted nunca podrá hacer nada. La paz de Dios contigo. La bendición de Jehová esté contigo. Espero que el Señor te haya bendecido de una manera especial. Gloria a su nombre. Y a todos los hermanos de Centro, Suramérica, en el país que usted nos vea, queremos decirle que Dios le ama. Seguiremos orando por usted y que la paz del Señor llegue a sus vidas. Le damos las gracias a todos los hermanos que nos escriben de diferentes países. Bendiciones de lo alto. Amén. Santo es el nombre del Señor. Ministerio Internacional La Biblia Explicada presenta al doctor Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El doctor Antonio Orona es el autor de los libros Ruth, un estudio exegético verso por verso, y Judas, la revelación de Jesucristo antes del levantamiento de la iglesia. Ambos disponibles en inglés y español, y a la venta en línea visitando trafford.com. Si desea escribir o apoyar al ministerio del Dr. Orona, diríjase al P.O. Box 24947, Richmond, Virginia 23224, o hable al 540-842-3912. Usted encontrará muchas más herramientas del Dr. Orona para su crecimiento bíblico visitando la página ministeriolabibliaexplicada.org.